Tomen su lugar, buenas tardes. Ciudadanos del cielo, ese es nuestro tema que vamos a hablar en esta tarde. Hay un texto sobre el cual quiero basar esta enseñanza. Es Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esto nos dice la Biblia. Pablo escribió esta carta a los filipenses y en el 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, se llama así porque era una ciudad llamada Filipos. Filipos era una colonia romana. Todos los filipenses, cristianos y no cristianos, estaban orgullosos de pertenecer a uno de los más poderosos imperios que ha existido, el Imperio Romano, que fueron siglos de reinado que ellos tuvieron, y todos los que nacieron bajo ese imperio pues se sentían muy orgullosos, de tal manera que la vestimenta de todos los que vivieron bajo el Imperio Romano, incluyendo los filipenses, todos se vestían al estilo romano. Los gobernantes eran romanos que aplicaban la justicia, la apoyaban en el derecho romano, hablaban el idioma latín, que algunos llegaban a decir que era el idioma de los ángeles. Y todos los ciudadanos romanos disfrutaban de los beneficios de su ciudadanía. El apóstol Pablo nació en Tarso. Tarso era en aquel entonces la capital de Cilicia. Cilicia actualmente es lo que conocemos como Turquía. O sea que Pablo era turco, ¿sí? Pero en ese tiempo pues todavía no existía Turquía. Y toda esa región de Anatolia y el Imperio Romano estaba extendido de una manera impresionante de todas las conquistas que habían logrado. Y al nacer el apóstol Pablo en Tarso, esto lo hacía a pesar de que él era judío de religión y de raza hebrea. Esto, por el solo hecho de nacer en Tarso, lo hacía un ciudadano romano. Bueno, como ciudadano romano, él era beneficiario de todo lo que el Imperio Romano brindaba a sus ciudadanos. Bien, ¿por qué escribió el apóstol Pablo la carta a los filipenses? La escribió porque llegaron a sus oídos algunas noticias de que después de que se levantó esta congregación en Filipos, muchos filipenses que habían recibido a Jesús, creyeron el evangelio, y pasaron los años y comenzaron a infiltrarse hombres, personas que se decían cristianas, pero en realidad nunca cambiaron su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar, y no había y aquellos que rechazaban a Dios. Entonces Pablo ve un peligro ahí de que los cristianos fueran arrastrados por todas estas personas que, aunque diciéndose cristianos, no vivían la clase de vida que el Señor vino a dar a los que le recibieran. Entonces, una vez que Pablo se convierte, retrocediendo un poquito en la historia de Pablo, antes de su conversión, pues él era alguien que perseguía a los cristianos. Pero después de que se convirtió, él fue llamado a ser apóstol por Dios y comenzó a predicar. Entonces, como ciudadano romano, él era beneficiario de todo lo que le brindaba el imperio a todos los ciudadanos.
Una vez siendo un predicador, lo apresaron injustamente por andar predicando. Y en Hechos capítulo 22, versículo 25, en la versión al día, veamos lo que sucede aquí, cómo él usó los beneficios de ser un ciudadano romano, que era un privilegio. Dice Hechos 22, 25, cuando los estaban sujetando con cadenas para azotarlo, o sea, a Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano antes de ser juzgado? La respuesta obvia era no, nadie podía hacer, porque se iba a enfrentar precisamente con las leyes romanas por violarlas. Versículo 26, al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué vas a hacer?, le dice. Resulta que ese hombre, o sea Pablo, es ciudadano romano. Estamos en un problema. Es un ciudadano romano. Es como, por ejemplo, todo ciudadano mexicano, todo ciudadano norteamericano que anda en algún otro país que tiene algún problema, hay una embajada siempre. Y se entiende que está para defender a los ciudadanos del país que representa la embajada. Por ejemplo, si un americano tiene una situación aquí, lo asaltaron o algo, todo el Estado norteamericano, por medio de su embajada, le brinda la protección al ciudadano. ¿Me estoy explicando? Bueno, sigamos adelante. Dice el versículo 27, el comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy, le respondió. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. O sea, pagó por ser ciudadano. Le dijo el comandante: pues yo, dice Pablo, la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Versículo 29, los que iban a interrogarlo enseguida se retiraron. ¿Por qué? Porque escucharon que era ciudadano romano y ellos habían violado las leyes romanas. Aunque eran romanos, temían al Estado romano porque estaba a favor siempre del débil, del desprotegido y del que eran violados sus derechos, sus pertenencias, etcétera. Y se retiraron, se fueron. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Bueno, aquí vemos a Pablo echando mano del beneficio que le brindaba el Estado romano. Se sentía respaldado por las leyes romanas. Yo conozco gente que se ha ido aquí de México, y concretamente aquí de Guadalajara. Hace muchos años emigraron hacia los Estados Unidos, pues con la esperanza de una mejor vida, etcétera. Y bueno, todos tienen derecho a buscar eso. Pero pasan los años y llega un momento en que entran en un estado de indocumentados, porque ya la visa se venció, etcétera. Y viven en un país extraño. Pero ese país, de cuando en cuando, brinda la oportunidad de que la persona se haga ciudadana de ese país. En este caso, Estados Unidos. Yo conozco hermanos incluso, y cristianos y no cristianos, que se han ido y tienen 20 años, 25, hasta 30 años. Y estando allá, buscan afanosamente la ciudadanía norteamericana. ¿Por qué? Porque brinda muchos beneficios. Y he sido testigo de que cuando algunos de ellos reciben su ciudadanía, no, hermano, miren, hacen una fiesta impresionante. A todo mundo le dicen y le toman una foto: mira, ya soy ciudadano norteamericano. Y se sienten muy orgullosos ahora ya de su nueva ciudadanía. Bueno, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ustedes sí reaccionaron conforme al mensaje. Los de la mañana a lo mejor estaban todos
dormidos todavía, no sé. O sea, es un privilegio ser ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Miren, cuando una persona cree y recibe a Cristo en su vida, en ese momento llega la salvación. Llega la salvación, pues, de todo su ser. Y pasa en ese momento a ser un ciudadano del cielo. Cuando Pablo describe que él tuvo una experiencia fuera de lo natural, él dice que fue llevado al tercer cielo. Y los entendidos dicen que los judíos o el judaísmo hablaba del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera en la que nosotros nos movemos. El segundo cielo es después de la atmósfera, cuando se rebasa la atmósfera terrestre, esa es la atmósfera, el segundo cielo, o sea, el universo y su profundidad. Y el tercer cielo es la habitación misma de Dios, pero este es invisible. Este no se puede ver a los ojos humanos. Y dice Pablo que él fue llevado al tercer cielo, o sea, a la misma habitación de Dios. Pues bien, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser ciudadanos del cielo. Un cielo y una habitación que no es visible a nuestros ojos, pero sin embargo es espiritual. Y ese es el lugar donde tú y yo, los que hemos creído y hemos sido lavados con la sangre de Jesús, vamos a vivir por toda la eternidad. En Colosenses 1:9, el apóstol Pablo les escribió a los cristianos de la ciudad de Colosas, que también estaba bajo el imperio romano en ese tiempo, y les escribe lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, el evangelio, no cesamos de orar. Fíjense lo que hacía Pablo, no dejaba de orar, continuamente oraba por vosotros, en este caso los colosenses. ¿Cuál era el motivo o la petición que hacía Pablo por los colosenses? De pedir que seáis llenos hasta el tope del conocimiento de su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Fíjate qué oraciones, Yo quiero que noten que todas las peticiones que hace Pablo aquí por los colosenses eran netamente peticiones espirituales, de beneficio espiritual. Nada tenía que ver con lo terrenal, ni mucho menos lo material. Sigo leyendo. He pedido que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Dice la Biblia que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, hay una sabiduría de Dios tan diversa para cada situación que los hijos de Dios pasemos. Tenemos, uno de los beneficios de ser ciudadanos del cielo es que tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Santiago dice: ¿alguno tiene falta de sabiduría? ¿Qué dice? Pídala a Dios. Ese es uno de los beneficios. Hay algunos que no hacen uso de ese beneficio de ser ciudadanos del cielo. Y muchas veces se enfrascan en situaciones y dicen, al punto de: ay, no sé qué hacer. Pídele a Dios sabiduría. Es tan sencillo como Pablo: soy ciudadano romano. Oye, pero sí, soy ciudadano romano, ¿y a poco me van a juzgar sin haberme hecho un juicio? Así de sencillo. Hecho mano del beneficio de ser ciudadano de Roma. Nosotros tenemos acceso a esos beneficios. ¿No sabes cómo tratar a tu hijo? Pídele sabiduría a Dios. ¿No sabes cómo solucionar el problema en tu negocio? Pídele sabiduría a Dios. ¿Saben qué es lo que yo hago para lidiar con todos vosotros? Para que se oiga más espiritual, más bíblico. Le pido sabiduría a Dios, de verdad, hermanos. Aún en situaciones de la vida cotidiana, Señor, dame sabiduría. Y miren, hermanos, créanmelo, siempre la he recibido, pero hago uso de ella porque sé que es un beneficio de mi ciudadanía. Pues no solo sabiduría, sino también inteligencia
espiritual, sigue en el mismo versículo 9. Ruego que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, que en toda clase de sabiduría e inteligencia espiritual. Todos nosotros tenemos un nivel de inteligencia humana, natural, pero la inteligencia espiritual está al alcance de todos los ciudadanos del cielo. Va muy de la mano con la sabiduría, con la inteligencia, saber aplicar y saber cómo, saber aplicar el conocimiento con sabiduría, con inteligencia espiritual. Dios nos da esos beneficios por ser ciudadanos del reino, por ser ciudadanos del cielo. Ahora, todo esto nos es dado para que en lo que llegamos a la ciudad celestial, al final de nuestra morada, en esta vida tengamos un comportamiento digno del Señor. Esto lo dice en el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, conforme a las leyes del reino de la luz, del reino de Jesús, agradándole en todo. Fíjense qué frases tan profundas. Agradándole en todo, en tu vida como esposo, como esposa, como padre, como patrón, como empleado, como gobernante, como político. Bueno, no, también si le pidieran la sabiduría al Señor, al rato vamos a ver algo de lo que están haciendo los políticos. Pero dice aquí, para que andemos como es digno, versículo 11, fortalecidos con todo poder. Fíjate, el poder de Dios es otro de los beneficios que tenemos por ser ciudadanos del cielo. Cuando dices, no puedo, no, nosotros no podemos, pero Cristo en nosotros, poder de Dios, el Evangelio en nosotros, poder de Dios, también está a nuestro favor. Somos beneficiarios por ser ciudadanos del cielo. Podemos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, que es inmensa, para toda paciencia y longanimidad. Esto tiene que ver con el carácter que va siendo formado cada día en nosotros los cristianos. Versículo 12, con gozo, decía Pablo, dando gracias al Padre, escúchenme, que nos hizo aptos para participar, para disfrutar de la herencia de los santos en luz. Los santos aquí son los cristianos, ¿sí? Todo aquel que es lavado con la sangre de Cristo. Ahora fíjate el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, Jesús. ¿De qué nos ha librado? Del poder y del dominio de la potestad de las tinieblas. La Biblia habla de un reino de tinieblas. Satanás es el príncipe de este reino, es el rey que gobierna el reino de las tinieblas. Está el reino de la luz. Jesús es el rey que gobierna y reina en el reino de la luz. Los dos reinos tienen habitantes. Tú y yo éramos habitantes de esa ciudad o de ese reino, pero un día, cuando Jesús llegó a nuestro corazón, nos rescató de esa manera de vivir que Satanás nos hacía como él quería y nos trasladó a su reino, donde tiene leyes, principios, muchos beneficios, pero también responsabilidades que tenemos que asumir como cristianos. Entonces, aquí lo que quiero subrayar es la palabra trasladar. Y Él os ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿en qué reino vivimos los cristianos? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? Dígalo. Muy bien, vamos bien. Ok. Ser ciudadano romano, como dije al principio, tenía muchos beneficios, pero también tenía muchas responsabilidades. Los ciudadanos romanos debían de vivir de acuerdo a las leyes romanas, pero al igual que a los colosenses, a los filipenses,
a todos los ciudadanos que vivieran bajo el imperio romano, que se sentían orgullosos y a la vez eran beneficiarios de pertenecer a ese imperio, les sucedía algo que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Resulta que todos enfatizamos y solo pensamos en los beneficios que nos da el ser, por ejemplo, mexicanos. Tenemos beneficios de ser mexicanos. Fíjense, una vez andando en Estados Unidos, no reparé en la fecha de vencimiento de mi pasaporte y estando allá se me venció. Entonces yo le dije al pastor, oye, fíjate que se me acaba de vencer mi pasaporte y puedo tener problemas, ¿sí? Entonces me dice, no, mira, ahorita aquí cerca, en esta ciudad, hay una embajada. Y llamé, le dije, oye, mira, soy mexicano, vivo en Guadalajara, mi pasaporte así, véngase rápido y le entregamos su pasaporte. No tuve que hacer las filas de aquí. Bueno, fue un beneficio. Dije, ay, pues qué padre ser mexicano, ¿no? O sea, me sentí bien tratado. Bueno, así como los de antaño, así los de ahora, pensamos más en los beneficios que en las responsabilidades. O sea, sí queremos los beneficios, pero no somos responsables de respetar las leyes, por ejemplo. No sé si les pasa eso, pero es muy común que nada más vemos los beneficios, pero no pensamos que también somos responsables de vivir respetando las pertenencias del otro, guardando las leyes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que implica ser un ciudadano también son responsabilidades. Espero me esté explicando. Ahora, los cristianos en Filipos les pasaba eso, pero ahora como cristianos les estaba pasando algo semejante, pero en sentido espiritual. ¿Qué les estaba pasando? Algunos decían, somos cristianos, pero queremos los beneficios de ser ciudadanos del cielo, pero las responsabilidades de ser cristianos, pues así como que pues no me gustan mucho. Eso estaba provocando que se apartaran de Cristo, al violar y violar y violar las leyes del reino de los cielos. Resulta que hombres, mujeres, por supuesto, habían infiltrado la comunidad cristiana allí en Filipos. Y con ese pensamiento entre terrenal y espiritual, que siempre, cuando hay esa bipolaridad, se tiende más hacia lo carnal, comenzaron a desviarse y a vivir como vivían antes. Esto estaba provocando que algunos cristianos de la comunidad de Filipos fueran arrastrados por estos cristianos liberales, vamos a llamarles así, que dicen, no pasa nada si haces esto, no, todo está bien, el Señor ya murió por nosotros, ya somos salvos, y una vez salvos, pues ya la hicimos, ya estamos del otro lado, oye, ya, hagamos lo que hagamos, podemos hacer lo que sea, ya somos del Señor. Mentira, eso es un vil engaño. Y hay doctrinas que se dedican a enseñar eso, increíble, pero es cierto. Ahora bien, nosotros aquí participamos del beneficio de ser ciudadanos del cielo, ¿sí o no? Oramos, tenemos acceso directo al trono de Dios y oramos y Dios nos responde y nos bendice, nos puede dar sanidad física, espiritual, qué sé, tantos beneficios que tenemos, pero también tenemos responsabilidades. Fíjense, los tesalonicenses, que era otra comunidad de Tesalónica, otra ciudad de allí del Asia Menor, que también estaba bajo el imperio romano, cuando ellos recibieron a Cristo, algunos malentendieron, como hoy también se sigue malentendiendo esto. Soy ciudadano del cielo, pero no quiero responsabilidades. No. En lo que llegamos allá, tenemos que ser gente sensata, sabia, inteligente, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para sabernos conducir en esta tierra como es digno del Señor.
Y ellos, ¿saben qué hicieron los tesalonicenses? Se subieron a los techos de sus casas esperando a que Jesús viniera. Dejaron de trabajar, dejaron de pagar sus deudas, dejaron de producir. Y Pablo se entera y les dice: no, el que no quiera trabajar, que no coma. No, ustedes han malentendido. Son responsables de seguir siendo buenos padres, formadores, buenas esposas, buenos hijos, buenos ciudadanos donde les haya tocado vivir. Respeten las leyes, sométanse a toda autoridad, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. O sea, seguimos teniendo responsabilidades, tanto en esta tierra, por ejemplo nosotros aquí en México, pero ¿qué con lo espiritual? Es algo semejante. Tenemos responsabilidad, no podemos abandonarnos y dejarlas y tirarlas por allá, no. Vamos a ver el contexto del versículo que leímos al principio para poder entender un poco más. Vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 17. Pablo se entera, le llegan noticias de este desorden con los filipenses y les escribe. Y aquí en el 3:17 dice: hermanos, noten que el mensaje es para cristianos. Sed imitadores de mí. ¿En qué sentido imitadores? En que él llevaba una conducta propia de un cristiano. Ya no se diga de un apóstol genuino, sino de un simple cristiano. Responsable, respetuoso y temeroso de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, imítenme, decía Pablo. Y todos lo conocían como un hombre piadoso, recto, íntegro. Imítenme, dice, y mirad, o sea, fíjense, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, fíjense los que nos están siguiendo en conducta, porque también hay otros que no lo están haciendo, y ustedes están siendo arrastrados, ahora sí que por los malos. Versículo 18, lea con atención. Porque por ahí era dentro de la comunidad cristiana de Filipos, porque por ahí andan muchos, no eran pocos, eran muchos, de los cuales os dije muchas veces. O sea, una y otra vez los amonestaba Pablo: tengan cuidado de esos que se dicen cristianos pero tienen doble vida, que son hipócritas, que se siguen conduciendo como si no fueran cristianos, que siguen viviendo en este mundo como si Jesús nunca fuera a venir, pero que por alguna razón están infiltrados ahí entre ustedes, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Fíjate esto, lo digo llorando. Había una preocupación en Pablo porque los filipenses se mantuvieran, y no solo ellos, sino todo cristiano. No hace mucho yo hablaba con un pastor que estaba bien desanimado, pero agüitadísimo. Le digo: oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, mal. Le digo: pastor, pero ¿qué? ¿Te puedo ayudar en algo? No, dice, pues yo no sé, dice, pero tengo años pastoreando y los hermanos no entienden, son bien mundanos, dice. Le digo: mira, toda la vida vas a lidiar con eso. No, pero eso, no. A Pablo le pasó, a Pedro le pasó, desde el inicio de la iglesia siempre ha habido esta clase de personas que andan con un pie en Cristo y otro en el mundo, que no se deciden, que siempre están debatiéndose en que si lo sigo o no lo sigo. Y ahí andan, y nomás andan pervirtiendo el evangelio, nomás andan siendo tropezadero para otros. Entonces Pablo les dice: se los dije muchas veces y ahora se los repito llorando. Este pastor está casi llorando. Le digo: no, pastor, anímate tu corazón, mira, tú sigue trabajando, tú sígueles advirtiendo, tú sígueles predicando. Bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo la tarea que le encomendó. Y así como que reaccionó, dice: sí, mira, tu responsabilidad es advertirles, enseñarles, predicarles, redarguirles, regañarlos si quieres, pero que no quede por ti. Cumple tu ministerio. Muchos te van a hacer caso, otros no te van a hacer caso, pero en aquel día no van a poder decir que nadie les advirtió. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, sigo leyendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero está hablando de gente que estaba dentro, Son enemigos de la cruz de Cristo. Todo lo que implica ser cristiano, ellos están viviendo lo contrario. Se han vuelto enemigos de la enseñanza de Jesús, increíble, pero estaban allí. Dice el versículo 19, el fin de los cuales, ¿qué será? Escúchenlo, cristianos, el fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es su fin? Perdición. Cuyo Dios es el vientre. Esa frase a lo que alude es que siempre están en los placeres del mundo, en la búsqueda de ellos constantemente. No que esté mal tomarse unas vacaciones, descansar, no, sino que su pensamiento está en lo puro terrenal, en la obtención de las cosas de esta tierra, como si fuéramos eternos, o como si fuéramos a ser eternos en esta tierra. Hermanos, todo esto es pasajero. Mire, casi no hay día que no circule por alguna de las calles de Guadalajara y vea un cortejo fúnebre. ¿Verdad que son cotidianos? Y ahí va la carroza. Ayer sábado había otra, para variar. Y yo me paré así en el alto y se para de aquel lado en el primer carril. Yo iba en el tercero. Y está allá, y yo volteé y vi la carroza con un montón de flores. Y dije, ahí va otro. Ahí va otro que, pues por más que me fijaba yo, no llevaba nada de lo que tuvo en este mundo. No llevaba su casa, no llevaba su carro. Y ahora creo que hasta les alquilan el traje. ¿Ya te diste cuenta que no te vas a llevar nada? ¿Ya se dieron cuenta o no? Entonces, ¿por qué vivir tan afanados en este mundo como si esta fuera la única clase de vida que existiera? Esa es la gran pregunta. Ese es el problema de los filipenses y sigue siendo el problema de muchos que se adhieren al cristianismo, pero que están divagando en sus corazones y en sus mentes. ¿Sabes que un día tú vas a ser parte de, un día te van a meter a un féretro? ¿Sí sabías eso, no? Bueno, pues ve pensando. No, sí, la Biblia dice que es sabio pensar en eso, porque ahí se enmienda el corazón, o sea, viene tu mente a la reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia nos habla de esto? Porque somos ciudadanos del cielo. Aquí solamente vamos de paso. Por consiguiente, no se dejen seducir por esos cuyo Dios es el vientre, que dice aquí en 3:19, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, necesitamos las cosas terrenales, necesitamos una casa, comida, ¿sí o no? Bueno, pero esa no es la razón de nuestra existencia. Esa no es la razón por la cual nosotros pues hacemos iglesia como ahora. Venimos aquí para aprender cómo seguir viviendo en este mundo, en esta transición, porque somos extranjeros y peregrinos, antes de llegar a nuestro destino final. Porque en ese trayecto es donde se presentan todas estas situaciones. Gente que solo piensa en lo terrenal, y Pablo los ubica o trata de ubicar a los filipenses y les recuerda en el 3:20, mas nuestra ciudadanía. ¿Por qué dijo ciudadanía? Por todo lo que implicaba ser ciudadano. Y ellos, aunque eran cristianos, eran seducidos por lo mundano, por lo terrenal. Y al ser ciudadanos romanos, no, pues, y luego Filipos, que era una ciudad súper próspera, no, pues olvídense, eran fácilmente seducidos. Y Pablo les recuerda, mas nuestra ciudadanía, acuérdense que nosotros somos ciudadanos del cielo. Solo vamos de paso, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Por eso en este lugar siempre cantaremos en nuestra adoración al Señor que lo esperamos, que anhelamos su venida. Como hace rato la última canción, bueno, varias canciones que cantamos hoy hablan de que lo esperamos, de que Él viene. ¿Qué dice acá atrás?
Ese es un mensaje que todos los que lo vean, los que estén por el video, Él volverá. Oh, Él, ¿y quién es Él? Pues el Señor Jesús. Y nos llevará, ¿a dónde? A donde yo voy, dijo, voy a prepararles un lugar. Hay muchas moradas, muchos lugares, y les voy a preparar a cada uno de ustedes un lugar donde vivan. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermanos, somos ciudadanos del cielo. Ahora, si somos ciudadanos del cielo, en tanto llegamos al tercer cielo, necesitamos ser responsables y vivir como ciudadanos del cielo, como si ya estuviéramos en él, sabiendo que aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Miren lo que dijo Jesús en Juan 17:14. Esto dijo Jesús, Juan 17:14. Él está orando al Padre, dice, yo les he dado tu palabra. Lean con atención. Y el mundo los aborreció. Le está hablando a sus discípulos, directos, los 12 que él había escogido. Pero por supuesto nos incluye a nosotros ahora. Bien, yo les he dado tu palabra. Le está diciendo Jesús al Padre. Y el mundo los aborreció. Ahora, ¿aquí qué es el mundo? ¿Qué significado tiene aquí y el mundo? ¿Se refiere al globo terráqueo? ¿A qué creen que se refiere ustedes? ¿A quién creen? Pues es claro, porque el globo terráqueo no tiene la capacidad de aborrecer. Es obvio que se refiere a los habitantes del globo terráqueo, en específico aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a Cristo, que se rebelan contra la ley y las leyes de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que aborrecen a Dios. Entonces, cuando esos discípulos recibieron a Jesús, el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque ya no vivían igual que ellos. Sus vidas cambiaron totalmente y evidenciaban la corrupción de estos de acá. Por eso los rechazan. Por eso, hermano, no te sorprendas cuando los del mundo te rechacen, porque ya no vives igual que ellos. Ellos son ciudadanos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y por solo ese hecho nos ganamos el odio de ellos. Eso para que tú prepares tu corazón, porque los tiempos se vienen feos. Sigo leyendo. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. O sea, no forman parte ya del sistema de pensamiento, de conducta que tienen los que no conocen a Cristo, los que rechazan a Dios. Como tú y yo vivíamos antes en el reino de las tinieblas, pero que ahora fuimos trasladados al reino de Jesús, al reino de la luz. Ya no vivimos igual. Se entiende que ya no. A eso se refiere Jesús cuando dice, porque no son del mundo. Y luego añade Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Pablo dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? Nada. ¿Qué tiene que ver la integridad con la corrupción? Pues nada. Son totalmente opuestos. Y cada uno pertenece a un reino. Entonces, como al reino que pertenecemos, nuestra conducta, comportamiento, filosofía de vida, tiene que estar de acuerdo al reino en el que vivimos. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos que vivir conforme a ello. Sigue diciendo Jesús, fíjate en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Aquí mundo tiene el mismo significado de en medio de la gente corrupta que rechaza a Jesús y a Dios. No los quites. ¿Por qué el Señor Jesús oró al Padre? ¿Por qué oró así? Dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan?
Pero después a los que se fueron convirtiendo les dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que alumbrar a los que están en tinieblas. Entonces, si nos saca del mundo, de en medio de toda esta gente que está corrupta, ¿cómo los vamos a influenciar para traerlos al reino de la luz? Si no es a través de nuestro testimonio y de la palabra de Dios que les compartamos. He allí la importancia del buen testimonio, hermanos. No podemos tener ni debemos tener un comportamiento aquí y afuera otro. En tu casa uno y afuera otro. No, tenemos que ser lo que somos en cualquier parte que estemos. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que está en el mundo, de toda esa gente perversa, para que no los arrastren y los devuelvan de donde yo los saqué. Dice el 16: no son del mundo, refiriéndose a sus discípulos y a nosotros. No son del mundo. ¿De dónde no somos? No somos del mundo. Ya no tenemos participación con la filosofía y la clase de vida y prácticas que la gente que no ama a Dios tiene. Ya no somos del mundo. Y luego añade Jesús: como tampoco yo soy de este mundo. En una ocasión Jesús dijo: yo ya me voy, porque nada tiene que ver este mundo conmigo. Nada tiene que ver lo que hay aquí. Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene que ver nada conmigo. Ahí nos vemos. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo, que los va a guiar, los va a iluminar, los va a dirigir, los va a proteger, les va a dar sabiduría en medio de la maldad de este mundo, para que por su testimonio los demás vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. O sea, se entreguen a Cristo y llevarnos junto con nosotros, llevarnos a muchos a la gloria, cuando les compartimos y vivimos las verdades del reino de los cielos. Ahora fíjate, esto que dijo Jesús lo entendieron todos los cristianos del primer siglo. Por ejemplo, Santiago, él consideraba como adulterio espiritual el ser ciudadano del cielo y simpatizar con la forma de vivir de este mundo. Él le llamó adúlteros, almas adúlteras. Fíjate lo que dijo en Santiago 4:4. Le está hablando a cristianos y les dice: oh, almas adúlteras. Esa es la expresión, así con admiración. Oh, almas adúlteras, ¿dónde tienen la cabeza? ¿A cuántos de ustedes se les ocurre, por qué se les ocurre pensar que pueden vivir de las dos maneras al mismo tiempo? Es una especie de adulterio espiritual. O sea, soy de Cristo, Cristo te amo, Cristo, pero acá le estoy coqueteando al diablo. Le digo: ay, qué bonitos cuernos tienes. Ay, no estás tan feo. Y estás coqueteando con el mundo, con la filosofía del mundo, con las prácticas del mundo, con la forma de vida del mundo, engaño, fraude, mentir, todo lo que ya sabemos. Dice: no, almas adúlteras, no. Y les hace una pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo, otra vez, mundo no es el globo terráqueo, es el sistema de vida que viven las personas que viven en el mundo, una vida corrupta moralmente, por ningún lado, un desastre, no toman en cuenta a Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo, qué es? ¿Es enemistad contra Dios? ¿No sabéis? Es enemistad contra Dios. Y luego dice: cualquiera que sea, empezando desde el pastor hasta la oveja más sencilla, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera se constituye enemigo de Dios. Estos textos ni explicación requieren.
Ama al mundo, ama el sistema de este mundo, haz lo que la gente de este mundo hace y vive, y es la razón de su existir en esta tierra. La gente va a las iglesias, pero sigue viviendo, siguen siendo amigos del mundo, del sistema del mundo, que es totalmente anticristiano. En ese momento te constituiste enemigo de Dios. Miren, yo quiero decirles y aclararles algo. ¿Sí sabían que yo no escribí esto? ¿Sí sabían o no? Díganme. No están convencidos. ¿A poco creen que yo lo escribí? No, es que hay gente que me ha dicho, no, pastor, usted es muy exagerado. No, el exagerado es Dios. Yo nada más les digo de parte de Dios lo que Él dijo. Eso es todo. Pero miren, hermanos, escuchen bien, las cosas se los he venido diciendo mínimo 10 años atrás. Mínimo. Que las cosas no van a mejorar. ¿Sí? ¿Recuerda eso? No van a mejorar. Cada vez se están poniendo peores. El mundo cada vez más envuelto en la maldad. Jesús lo profetizó. Y por haberse multiplicado la maldad en este mundo, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Serán seducidos y jalados otra vez a las prácticas del mundo. ¿Sabe qué está sucediendo ahora en el mundo cristiano? Hace unos días, un par de semanas, salió un video de un pastor muy famoso con una iglesia de no sé cuántos miles de personas, muy grande en los Estados Unidos. Bien, él es de abolengo, digamos, ministerial. Su abuelo, su padre, un respetadísimo pastor que ya murió, que dejó un legado de rectitud, de integridad, de fidelidad a la palabra impresionante. Y bueno, su hijo creció pues como hijo y luego el Señor lo llama al ministerio, pero este espíritu mundano de alguna manera lo dejó penetrar y ahora esto es lo que sacudió el mundo cristiano. Este pastor acaba de declarar que Dios es amor. ¿Están de acuerdo con que Dios es amor? Pero que por lo tanto Él no rechaza a los que están, o sea, que dice que son hombres pero dicen que son mujeres. Usted me entiende este tema, ¿no? Y del hombre que se casa con un hombre y de la mujer que se casa con una mujer, que Dios los recibe a todos, porque Él es amor. No, pues acudió, porque ciertamente Dios recibe a todos. ¿Están de acuerdo con eso? Pero te saca de las tinieblas, de la corrupción, para ponerte en el reino de la luz, rechazando todas esas prácticas que no son de Dios, no son el diseño de Dios. Ahora, yo sé que este tema de aquí en adelante, y ya está siendo un tema pues muy polémico. ¿Por qué? Porque ya hay denominaciones cristianas que están aceptando casar mujer con mujer, hombre con hombre. Esto ya es una realidad. No quiero decir nombres de denominaciones para evitar situaciones, ¿no? Pero ya usted puede buscar en internet, puede buscar allí en Google, echarse un googlazo allí y ponga allí iglesias cristianas que aceptan esa onda del LGTB. Y se va a sorprender de la cantidad de iglesias. Obviamente, al haber concilios de iglesias, unos aceptan, pero otros rechazan, se mantienen fieles al evangelio. Y obviamente hay quebranto, hay división, hay pleitos, hay heridas, hay ofensas. Bueno, es que unos han entendido que están en este mundo, pero no son del mundo. Y otros dicen, pues yo soy de Cristo, Cristo ama al mundo, murió por todo el mundo, yo soy así, vivo como quiera, hago lo que quiera, que al cabo Dios es amor y vivo como yo quiera. ¿Y tu nieve? O sea, ¿de dónde sacas eso? Obviamente eso a mí en lo personal me pone en contra. Ahora, yo estoy bien entendido. Yo mis respetos a todas las personas que piensen así, que estén en ese estilo de vida. O sea,
yo no voy a juzgarlos porque no soy Dios para juzgarlos. Hay quien los juzgue, Dios. Pero, escuchen bien, al menos mientras yo viva, porque yo no sé, el que venga después sea pastor de esta iglesia, yo no sé. Porque tampoco sabía el padre de este pastor lo que su hijo iba a hacer. Yo no sé, pero mientras yo viva, no permitiremos que entre esa corrupción en esta iglesia. Que por la gracia de Dios nos mantengamos. Yo sé que algunos se sienten agredidos, yo lo entiendo, pero eso ya es de entrada. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Cristo es diferente al pensamiento del mundo. Y yo lo sé, yo lo entiendo, que algunos aquí presentes están rechazando lo que yo estoy diciendo. Pero Dios les está mostrando cuál es su condición, cuál es la posición en la que están ahorita. Yo lo entiendo. Pero bueno, a fin y al cabo, todos un día vamos a dar cuentas delante del Señor, ¿sí o no? Yo voy a dar cuentas como pastor si les enseñé la palabra de Dios o no. Y quiero llegar bien. Dice, yo les enseñé tu palabra. Yo se las enseñé. Y lo bueno es que ahora ya hay videos grabados y no sé cuántos habrá de enseñar, más de 3,000, 4,000 videos. Yo tengo suficientes pruebas. Bueno, hermanos, escuchen esto. Octubre del 2022, Ciudad de México. El Pleno del Senado de la República Mexicana aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual. ¿Saben lo que significa eso? Que si yo le hablo a una mujer que le gustan las mujeres y le hago ver que eso no le agrada a Dios y yo trato de exponerle la palabra, ahora ya me pueden meter a la cárcel por tratar de querer reorientarla a su verdadera condición. Oye, yo veo una mujer allí, no, pero soy hombre. Bueno, sigo leyendo. Con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género. Se sancionará con 2 a 6 años de prisión y multa de hasta 192,000 pesos a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual que cada quien decida elegir, cualquier identidad o expresión de género de una persona. Se nos está poniendo duro. Ya es un delito en México. Ahora, yo digo, bueno, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer para presentar el mensaje? Y pues que no estemos pisando constantemente la cárcel. Bueno, lo que les dije hace un momento, uno de los beneficios de ser ciudadano del cielo es que su sabiduría está a nuestro alcance, ¿no? Pues yo le voy a pedir sabiduría, ¿cómo? No rebajar el mensaje del Evangelio y seguir diciendo las verdades con la sabiduría de Dios. Y si algún día nos falla, pues ahí se cooperan. 192,000 pesos cada vez que nos metan a la cárcel. Pero les voy a decir una cosa, hermanos, y queda grabado. Al menos yo, por mí, yo no pretendo traicionar el Evangelio. No pretendo, ni quiero, ni deseo, y estoy totalmente convencido. Pero se me va a poner más difícil a mí que a ustedes. ¿Sí? Pero bueno, el decirlo
me estoy definiendo, ¿no? Cosa que también se están definiendo otros ministros del Evangelio. No, pues aquí bienvenidos, es más, yo los caso. Bueno, cada quien. Pero fíjate lo que dijo Juan en 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Todos esos legisladores, ¿de dónde son? Son del mundo. Viven alejados de Dios. No podemos esperar que legislen hacia lo bueno. Es más, les voy a decir otra. Ya hay congresos en distintos países en Europa, incluso hasta en Asia, y México no va a ser la excepción, porque aunque somos del tercer mundo, siempre queremos en esas cosas ser del primer mundo. Pero ya hay congresos que están discutiendo sobre la legalización de la pederastia, de un adulto tener relaciones sexuales con un niño. Es que esa es mi preferencia, dicen ellos. ¿Y por qué a los otros sí les dan sus derechos y a mí no? De hecho, Irak, fíjense, Irak ya permite que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño o una niña de 5 años para arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a ir a parar? Bueno, nosotros no, ellos. ¿A dónde irán a parar? Ellos, porque ellos son del mundo. Y yo no voy a esperar que los legisladores de este país, si no son cristianos, legislen a favor de la vida, legislan a favor del aborto. Es más, hasta corre el riesgo de que este video lo censure YouTube. Ustedes saben eso, ¿no? Es más, hasta que nos cierren el canal. Pero yo no nací con canal de YouTube, ni empecé el ministerio con canal de YouTube. Como si eso fuera a detener el ministerio de la palabra de Dios. Pues claro que no. Por supuesto que no. Ellos, hermanos, ellos son del mundo, dice 1 de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, pero yo no los voy a oír, ni nosotros los vamos a oír. Que sigan legislando como les dé su gana. Nosotros vivimos en otro reino. Ahora, eso va a traer confrontamiento. Y ahí es donde se va a poner bueno. Hermanos, somos ciudadanos del cielo. No vivimos conforme a las reglas, ni prácticas, ni filosofías, ni estilos de vida de la gente de este mundo que rechaza a Dios. No. Por eso Juan, con todo ese entendimiento, dijo en primera carta de capítulo 2, versículo 15, que el apóstol Juan escribió y dijo: no améis al mundo. Ahora ya se entiende qué es el mundo, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, noten, aquí carne implica todo lo que es corrompido del ser humano, fraude, mentira, adulterio, inmoralidad sexual. Todo eso está incluido allí en los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, aquí habla del espíritu, la actitud, la clase de vida que es anticristiana, anticristo. Y también habla del personaje literal del anticristo. Y el espíritu del anticristo está desde que nació el cristianismo. Todo aquello que se revela en contra de la enseñanza de Cristo está impregnada del espíritu del anticristo. Por eso dice Juan: no amen las cosas del mundo, no amen al mundo, porque tienen el espíritu del anticristo. Estamos muy cerca, hermanos, de perder nuestra libertad de predicar el evangelio. Muy cerca. Miren estos versículos para que quede todavía más claro.
Los corintios al igual que los colosenses, los filipenses, los tesalonicenses y los jaliscienses. Batallaban con esto. Salió buena esa. Batallaban de antaño como batallamos hoy, con un pie en Cristo y otro en el mundo. No, dice la Biblia, no. Fíjate cómo Pablo se los presenta a los corintios, que también, pues ellos eran griegos. Pues imagínate, otros también que se enorgullecían de su abolengo y de sus antepasados, Aristóteles, Platón, cuarto siglo, Sócrates antes de Cristo. Un abolengo impresionante, la cuna de la filosofía, del pensamiento elevado. Los corintios estaban orgullosísimos de pertenecer a los griegos. Llega Pablo con el evangelio y se convierten algunos, pero los griegos se distinguen, al igual que los romanos en muchos aspectos, en lo corrupto. Ya de entonces existían todas esas siglas, pero todavía no las escribían, ya existían, siempre han existido, como siempre han sido reprobadas por Dios. Miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Pablo responde: no erréis. Otra traducción dice: no se equivoquen. Ningún injusto puede heredar el reino de Dios. No erréis. Y luego da una lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Noten la frase que viene a continuación, porque la palabra homosexualismo se acuñó apenas hace 200 años atrás. No existía en ese tiempo esa palabra, pero existía el concepto. Miren lo que dice: ni los que se echan con varones, ni los masculinos. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Tampoco ni los que se echarse significa acostarse, tener relaciones con otros varones. No, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No pueden entrar, imposible. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos. Muchos de ustedes, corintios, eran idólatras, fornicarios, adúlteros. Tenían prácticas inmorales de lo más bajo delante de Dios. Hombres se acostaban con varones. Así eran ustedes. Algunos de ustedes fueron ladrones, avaros. Algunos de ustedes eran borrachos, se amanecían ahí con la botella de tequila. Eran maldicientes, decían una buena y 20 feas. Ustedes eran estafadores. Ninguno de ustedes podía entrar al reino de Dios. Más, dice el versículo 11, ya habéis sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados? Más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, apartados para Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿en qué cabeza de qué tipo de cristiano puede caber que mis intereses están en este mundo? Solamente en aquel que, no sé, o no lo ha entendido bien, o no quiere entenderlo, o tiene mucho calor. Ay, hermano. No, dice, ustedes eran, ya no lo son. Y sin duda que cada uno de los que estamos aquí entramos en alguno de esos de ahí. Eso fuimos, pero ya no somos. Antes éramos ciudadanos de este mundo, pero ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros vamos camino a la ciudad celestial. Tenemos una ciudadanía. Para entrar ahí tenemos un pasaporte, sellados con el Espíritu Santo de la promesa en nuestro ser interior, lavados y limpiados con la sangre de Cristo para disfrutar por toda la eternidad
nuestra ciudadanía y sobre todo ver y vivir por toda la eternidad con nuestro supremo Rey Jesús. Dele un aplauso. Amén. Ok, aguánteme 5 minutos. Mire, todo esto está muy claro, pero se nos complica a nosotros los cristianos, no los de este mundo, porque pues ellos no están sujetos a ninguna ley, hacen lo que quieren. Pero nosotros somos embajadores ahora del reino de los cielos. Y se nos encomendó proclamar este mensaje de la reconciliación. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde se nos va a poner difícil. Pero vamos a ver lo que escribió Pablo en 2 Corintios 5:17. Fíjate cómo liga el mensaje tanto a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Fíjate, por consiguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, cosas viejas son la antigua manera de vivir. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ya no formamos parte de esas prácticas, de ese tipo de vida. Ya no. Ya pasaron. He aquí todas las cosas de ahí en adelante son hechas nuevas, una nueva vida en Cristo. Nuevo pensar, nueva actitud, nueva conducta, porque somos del reino de la luz. Fíjate el 18. Y todo esto proviene de Dios. O sea, que nos transformó y somos nuevas criaturas. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio o la tarea de la reconciliación. Sigo leyendo para que se entienda. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aquí mundo, ¿a qué se refiere? A toda la gente que vivía como le daba su gana. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, la única manera de ser ciudadanos del cielo es renunciando a la ciudadanía de este mundo. Renunciando totalmente y aceptando nuevas leyes. Así cuando un mexicano se hace americano o viceversa o de cualquier otro país. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los ya creyentes, los ya que somos ciudadanos del cielo, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? El evangelio. Que nosotros le vamos a hablar a la gente, mira, por medio de Cristo tú puedes volver a tu origen, a Dios. Pero tu vida de pecado ha ofendido a Dios, pero en Cristo hay perdón de tus pecados. Los puede borrar, arrepiéntete, Él te dará una nueva vida. Y ya cada quien toma su decisión. Muchos van a aceptar el evangelio, otros lo van a rechazar. Pero tú y yo tenemos que hablar. Y tenemos que ejercer el ministerio de la reconciliación. Fíjate el versículo 20. Así que, fíjate lo que somos ahora, hermano. Fíjate lo que somos. Así que somos embajadores. ¿Somos embajadores de qué? Del reino de la luz. Así como aquí en Guadalajara hay una embajada norteamericana que representa al gobierno de Estados Unidos. Y en cualquier parte del mundo, como aquí en Guadalajara, la embajada de los Estados Unidos es territorio norteamericano. ¿Sí saben eso, no? Es territorio norteamericano. Aquí en medio de México, de esta ciudad, pues nosotros estamos como embajadores. Cada casa,
Cada uno de ustedes, donde pisas, estás ahí como si fuera la embajada del cielo. Eres un embajador. Qué título, hermanos, nos dio el Señor. Somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjate, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a cualquiera, a un borracho, a un adúltero, reconcíliate con Dios, si no es por medio del Evangelio? Es la única manera, reconcíliate con Dios. Pero eso nos va a traer conflicto y persecución. Dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y termino con una visión, con parte de la visión que el apóstol Juan vio acerca de esa ciudad donde somos ciudadanos del cielo. Apocalipsis 21, 22, para terminar. Esta será nuestra morada final. Aquí solo vamos de tránsito, ¿sí? Dice Apocalipsis 21, 22, dice Juan, no vi ningún templo en la ciudad donde ya todos vamos a vivir. Dice, no vi ningún templo, porque el Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. O sea, el templo es algo que donde supuestamente habita Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero ahora ya no hay templo, sino que Dios es el templo. Dios está como encima de todo, cubiertos totalmente de la esencia de Dios. Y Dios es amor y es perdonador, pero odia el pecado. Y si no vi nada de esto, versículo 23, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es Jesús, ya sabemos. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Esto habla de todos los que entregarán su vida a Cristo. Dice el 25, sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán ahí a todas las naciones y el honor de las naciones. Pero miren el 27, nunca entrará en ella nada impuro, nunca. Jamás, es imposible. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Asegúrate que tu vida está inscrita en ese libro. Hay otro texto que dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al lago de fuego. Para algunos de ustedes es tiempo de decisión, ya. No pueden seguir así dubitativos o un pie aquí y otro acá. No. Bueno, te la puedes pasar así, pero el fin será perdición. Hermanos, que el Señor nos encuentre fieles. No nos cansaremos de repetir de aquí a que venga Él, que Él va a venir, que Él volverá, que vendrá por los suyos, que nos sigue limpiando. Y uno de los propósitos de venir y congregarnos como iglesia es escuchar la instrucción de Dios, que nos alerta de todo el mal que vendrá, en el cual vamos a estar tan rodeados que se nos pondrá difícil, pero no imposible. Dios sabe cuidar a los suyos. Amén. Y Dios nos guardará si tú te mantienes fiel al Señor. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una y otra vez, y así como Pablo instruía y advertía a los filipenses, aún llorando les advertía sobre aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que aman más al mundo que las cosas de Dios. Aquellos que pusieron su vista en las cosas de este mundo
en el dinero, en los bienes materiales que este mundo ofrece, en la vanidad de la vida, en los placeres mundanos. Señor, ayúdanos porque tu oración fue: no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, guárdanos del mal. Tú dijiste, Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esto ya lo hemos visto. Todos aquí conocemos a uno, algunos o pocos o muchos que se han enfriado y han vuelto a ser arrastrados y jalados como una ola enorme que al reventar envuelve a aquellos que están desprevenidos y los sumerge en la profundidad y terminan ahogados. Así, Señor, han perecido muchos y algunos están muy distraídos. Por eso te pedimos, Señor, que nos concedas sabiduría, nos des inteligencia espiritual, nos des discernimiento, Señor, para saber lo que es bueno y lo que es malo, y no terminar llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ayúdanos, Señor, tu buen espíritu que habita en nosotros nos va a guiar. No estamos huérfanos y la maldad de este mundo se multiplicará, pero nosotros perseveraremos hasta el final. Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Bienaventurado el varón que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo su tarea, su labor. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eres ciudadano del cielo. Ven a vivir conmigo. Dale un aplauso al Señor. Amén.